Elecciones en Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto de esta decisión para países como Guatemala? Hablamos con dos expertos en temas internacionales. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Hoy nos acompaña el embajador Luis Fernando Andrade, experto en temas internacionales, y también el licenciado Roberto Wagner, analista político independiente y columnista de prensa. Ambos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de nuevo en este espacio. Igualmente, Alejandra, un saludo al licenciado Wagner. Saludos, embajador. Muchas gracias, Ale. Bien, pues iniciamos. ¿Cómo han visto los últimos sucesos? Ha dado noticia a Estados Unidos con los aspirantes a la presidencia de la República. ¿Cuáles son los escenarios que podemos poner sobre la mesa, embajador? Pues mire, sorprendió el presidente Biden, si bien tenía presiones de los medios, de los financistas, de personalidades del propio Partido Demócrata, y que él había reafirmado su intención de seguir en la contienda, pues en los últimos días, y coincide con el COVID, no sé si los médicos algo le dijeron, pero sí la democracia, digamos, americana, tal como está planteada, hace que el presidente retire su nominación. En una situación complicada, ¿en qué sentido? En qué sentido que fue después del atentado al candidato por el Partido Republicano, que milagrosamente se salva. Es decir, eso fue providencial, y que le ha dado al candidato republicano una aureola casi de invencible ante todas las, digamos, ataques y recursos legales, en fin, que ha sido víctima, no de ahora, sino de que empezó en la primera elecciones y como presidente. Y el presidente Biden, después del debate que en alguna ocasión comentamos, sí vino en un declive porque fue muy evidente sus problemas cognitivos y físicos. Pero como dicen los republicanos, el partido lo ocultó. Es decir, hay una, digamos, campaña de decir, mire, no solo debería de retirarse como nominado, sino de ser presidente de los Estados Unidos. Entonces hay una coyuntura que se desarrolla en los últimos días, sobre todo a partir de la renuncia, donde todavía falta mucho para definir si se queda Kamala Harris, que parece todos los, digamos, el aval del establishment del Partido Demócrata, o si puede surgir algo inesperado en el Partido Demócrata, en la convención próxima de agosto. Licenciado Wagner, ¿qué dice? ¿Se queda Kamala Harris? Si nos enfocamos específicamente en el New York Times, un periódico progresista, prácticamente la mayoría de sus columnistas, el editorial y demás, hacían un llamado a que Biden se fuera. O sea, es una cuestión, digamos, fue inesperado cómo en tan poco tiempo perdió apoyo de financistas y puso en jaque al partido. Ahora que, digamos, creo yo que después de unas palabras que él dio en una de las conferencias de prensa que tuvo, donde dijo, si me muestran evidencia de que no tengo oportunidad de ganar la elección, entonces daría un paso al costado. Y creo que no solo eso, en estos días seguramente le mostraron eso, sino que también se negoció que fuera, digamos, salir de lo que hubiese sido un gran problema, de quién hubiese sido el gran nominado del Partido Demócrata. Y bueno, él da su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, y al día de hoy pues ya tiene el apoyo de, como bien dijo el embajador, de los principales protagonistas, los financistas, de Nancy Pelosi, que ha jugado un papel fundamental. Nancy Pelosi prácticamente puso a Joe Biden hace 4 años y hoy está jugando un papel fundamental en manejar toda esta situación. Y bueno, se ve, digamos, de momento hay un gran apoyo, pero como también bien dice el embajador, hay que esperar a qué pasa en la convención demócrata ahora en agosto, para ya, digamos, ver cómo se logra consolidar el partido detrás de lo que
digamos, de lo que sería potencialmente la candidatura, de la nominación como candidata de Kamala Harris, y muy importante, a ver a quién escoge como su compañero o compañera de fórmula. Ahora, embajador, ¿cómo se puede definir este proceso en Estados Unidos, tomando en cuenta que venimos de 2 fines de semana de sucesos, hechos que han generado impacto mediático? Miren, lo que refleja es la influencia de los medios de comunicación progresistas. Es decir, ahí se pusieron en una evidencia tremenda en que hicieron que el presidente Biden, y ellos encabezaron, inclusive directivos de los medios de comunicación, porque a veces uno cree que son los propios entrevistadores, no, aquí son los que dirigen los medios, que se jugaron a fondo en contra de la candidatura ante los resultados del debate. Pero fue evidente, digamos, la influencia y el sesgo que tienen. Y son muchos medios de comunicación. Entonces, en estas 2 semanas pasó de ser un debate, digamos, catastrófico para el presidente Biden hacia un atentado que puso en la mira al expresidente Trump. Y todos los medios tuvieron que cubrir, les gustara o no, ese hecho y toda la especulación alrededor de eso, la investigación, el joven, el fallo, en fin. El presidente Trump tuvo 2 grandes éxitos: el debate, y que logró sobrevivir milagrosamente al atentado. La enfermedad de Biden del COVID, a mí me ha llamado la atención porque el COVID sí afecta a las personas de edad avanzada. Es decir, el presidente tenía disposición de hacer la lucha, o tal vez lo dijo en función de una negociación interna, para que él tuviera la última palabra. Es decir, coincidió la enfermedad, le coincidió y que no firmó la carta, pues todavía no sabemos cómo está físicamente, porque no ha salido públicamente a dirigirse al pueblo, como él dice, y que se le aprecie a su estado de salud, no sabemos ahorita cómo está. Entonces sí hay mucha, digamos, incertidumbre en el proceso interno del Partido Demócrata. Los financistas salen a luz también como un factor, además de los medios, que inciden en las campañas. Entonces, efectivamente, California es un estado bien organizado del Partido Demócrata, y ahí Nancy Pelosi, pues es la senior, ¿verdad? Es la más, digamos, dirigente de muchos años, ya está retirada, es emérita, pero influye. Y los financistas también son de California, giran alrededor de Hollywood. Hay una interacción ahí interesante. También Obama, a su manera, hizo su parte, que representa otro esquema dentro del partido, también los Clinton, porque son dinastías. Así opera el Partido Demócrata y así operaba el Partido Republicano. Lo que pasa es que ahora el Partido Republicano ya tiene un dueño, que es Trump. Antes eran los Bush. Y siempre hay esquemas de estructuras organizativas. Pero sí el debilitamiento físico del presidente Biden, ya hay quienes cuestionan si él debe de continuar como presidente. Si no está en capacidad de mantener una campaña y de reelección, pues los republicanos aprovechan a cuestionar su capacidad de conducir el país de aquí a enero. Entonces hay muchas interrogantes, ya no es una campaña sobre agendas, sino sobre personas. El presidente Trump tuvo la habilidad de nombrar de vicepresidente a un muchacho de 39 años. Es decir, fue una medida muy audaz, bien estudiada, pero representa un estado, Ohio, que es de los estados que son críticos en la votación electoral, como distritos electorales, y representa un cambio generacional dentro del partido. Es decir, ahí no hubo una decisión del establishment del Partido Republicano, sino una decisión del expresidente Trump, que dirige ya el partido. Para el caso del Partido Demócrata, ahí sí funcionan las estructuras. Y ahí es donde hay cierta incertidumbre al final quién va, si se sostiene Kamala Harris, si las encuestas le dan la posibilidad de ganar, si quien se suma a su fórmula la va a apuntalar. En fin, hay muchas interrogantes todavía, pero la candidatura de Donald Trump al día de hoy está imparable. Ahora bien, hablando específicamente de Donald Trump, mientras se define lo que va a suceder con los demócratas, el licenciado Wagner, los discursos
los discursos incendiarios y el impacto que tiene para los países de la región. ¿Cómo ha observado eso en los últimos días? Bueno, Trump es Trump, es, digamos, la incertidumbre que hay alrededor de su figura, pues es lo que preocupa a muchos, molesta a otros, pero digamos, el discurso en el tema de migración va a ser nuevamente clave en lo que es su agenda para llegar, digamos, para regresar a la presidencia. Fue muy notable y fue muy interesante cómo después de las primarias en lo que fue el estado de Iowa y después en el estado de New Hampshire, dos estados específicamente New Hampshire, donde hay muy pocos migrantes, los votantes republicanos dijeron sí, la migración la migración irregular es uno de los principales problemas del país. Entonces ahí claramente eso va a ser algo que va a impactar también si en efecto, digamos, si queda ya, y hay certeza de que la nominación de Kamala Harris sea la candidata por el Partido Demócrata, ese va a ser uno de los grandes problemas que va a tener que enfrentar, sumado también al hecho que si sigue Joe Biden en la presidencia, ella como vicepresidente, cualquier acción que él pueda tomar, cómo la va a manejar ella, ¿no? Pero el tema de migración va a ser una cuestión sumamente fuerte. Hubo algunas personas que recientemente me llaman de El Salvador, porque en uno de sus discursos precisamente viene un Donald Trump y dice, no, la razón por la cual están bajando los crímenes en Venezuela y El Salvador es porque nos están mandando a sus peores criminales a Estados Unidos, que es ese discurso incendiario, como bien dice Alejandra. Y critica fuertemente a Bukele, algo que no se esperaría, ¿no? Sí, pero nuevamente, digamos que, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y es algo que lamentablemente nos cuesta mucho entender a nosotros aquí en América Latina en general. Los Estados Unidos tienen intereses, no tiene amigos. Hoy, digamos, el interés de Donald Trump es regresar a la Casa Blanca, lo va a hacer con un discurso antimigración, ya lo está haciendo, y no importa si para eso tiene que meter en el mismo costal a un Nicolás Maduro y a un Nayib Bukele. Entonces, nuevamente, eso es algo que tenemos que entender. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y yo creo que de una forma un poco fuerte lo está aprendiendo Nayib Bukele, pero nuevamente va a ser una cuestión que sin duda alguna vamos a tener que estar pendientes para ver qué sucede ante, digamos, una posible futura presidencia de Trump nuevamente, cómo eso va digamos, si van a haber nuevos programas hacia la región para Guatemala sobre el tema de migrantes. Recordemos que en su primera, digamos, en su primera administración, Donald Trump vino y había propuesto lo que era un programa llamado América Crece, que nunca se logró ejecutar, pero será interesante ver qué es lo que hace ahora. Y sí, definitivamente vamos a seguir esperando. Estoy, digamos, también de acuerdo con el embajador cuando dice que ya no se va a tratar tanto de temas de agenda, sino que van a ser realmente cuestiones dirigidas a atacar a quien, digamos, en este caso es el plan B del Partido Demócrata, muy posiblemente Kamala Harris, y que va a tener que, digamos, lidiar con ese desgaste propio de la gestión. En el abanico de los temas, embajador, para este discurso político, ¿cómo los ordenaría usted? Mire, el presidente Trump ha abanderado el tema de la frontera, es decir, va a continuar de construir la frontera. Ya el presidente López Obrador ya dijo que Trump está mal informado, que le va a mandar una carta, porque el discurso, porque no solo es Trump, es el discurso del vicepresidente que representa, candidato vicepresidencial, el señor Vance, que representa un estado donde se han perdido empleos, sobre todo en la cadena de fábricas de automóviles, donde se ha beneficiado mucho México. Y entonces hay unas contradicciones de un populismo proteccionista, con una historia, digamos, de políticas globales y de economías abiertas de los republicanos por muchos años. Entonces esta es una fase contradictoria en algunos temas como la migración, el tema económico, comercial, donde no se sabe exactamente hasta dónde va a llegar Trump
Él es una persona muy práctica y obviamente él va a priorizar los temas de los Estados Unidos. Cuando él dice, mire, aquí han entrado migrantes ilegalmente, y el vicepresidente dice lo mismo, mire, nosotros hemos recibido con los demócratas millones de inmigrantes de forma ilegal, no han respetado nuestros términos, es decir, las leyes. Entonces, sí hay una claridad en el tema migratorio. Nosotros como Guatemala, que somos de emisores y país de tránsito, sí tenemos que prepararnos para tener una agenda que responda y compatibilice la inversión, la generación de empleo, y para eso hay que prepararse. Trump es una persona muy, ¿cómo le diría? Ya estuvo 4 años, y hay formas de acercarse a la administración Trump, como hubo en el pasado. Y el tema también del senador Marco Rubio, digamos, él no fue el candidato vicepresidencial, pero pareciera ser que va a jugar un papel, si no es secretario de Estado, sí va a influir mucho en la política exterior. Y sabemos cuál es la corriente porque también Trump responde a los intereses internos, es decir, él pone sus prioridades, pero también responde a intereses de grupos o de estados en los Estados Unidos. O sea, no es que él piense una cosa, sino que él responde. Entonces, la Florida es un estado que, sobre todo Miami, ¿no? Yo le llamo la capital de América Latina. Ahí han confluido los capitales financieros e inversiones, y mucha gente va a vivir de América Latina. Y ha crecido mucho Miami y la Florida. Y Trump ha dedicado tiempo a ganarse a ese estado. Marco Rubio es un senador con mucha experiencia en el ámbito, digamos, internacional y regional. Entonces yo esperaría una política exterior muy clara en contra de los regímenes totalitarios, que ya hubo, en el tema de Cuba, en el tema de Venezuela, en el tema de Nicaragua. Habría que ver, y eso es un poco, los países tienen que buscar fórmulas de entender la próxima administración de Trump. Bukele efectivamente fue invitado y ya tiene sus méritos, pero con Trump no hay que, digamos, darlo por descontado. Y para eso hay que prepararse, hay que compatibilizar agendas. Él es un empujador. Nosotros no tenemos una agenda propia que sea consistente de gobierno a gobierno, no es de Estado. Y yo no veo al día de hoy de parte de Guatemala, tampoco de parte de México, ni de parte de Centroamérica, tampoco de Europa, cómo tratar con Trump. Aquí todavía hay un proceso de varios meses que vamos a analizar, pero sí hay un alto grado de incertidumbre cómo conducir a nivel de gobiernos la futura relación con una administración Trump. Ahora bien, trayendo un poco más el tema a los países de la región, quiero preguntarles cómo impacta en la polarización del país el proceso electoral en Estados Unidos, licenciado Wagner. Bueno, hay un voto duro, digamos, a favor de Donald Trump. Creo que también en este momento, digamos, después de que se encendieron las alarmas en el Partido Demócrata, lo que vamos a ver es, digamos, quiénes van a votar no tanto por posiblemente Kamala Harris, sino que es un voto en contra de Trump. Pero nuevamente está, digamos, todavía lo que puede ser, digamos, el porcentaje de indecisos y aquellos estados llamados bisagra, ¿no? Que, digamos, recordemos que al final del día Estados Unidos las elecciones se definen por un colegio electoral, no por el voto popular. Entonces es ahí donde va a ser muy importante, digamos, la decisión que tomen aquellos ciudadanos estadounidenses que de una u otra forma consideren que, o sea, nuevamente, ¿quién puede lograr ciertos objetivos? Y en este caso ya hubo una experiencia con Trump. En el caso de nuestros países, el gran problema, sigo sintiendo que aquí todavía parece que hay mucha gente que cree que en Washington, que en la Casa Blanca, sea quien sea el presidente, se despierta y pregunta qué está pasando en Guatemala o qué está pasando en El Salvador. Y no, o sea, es una agenda ya establecida, es una agenda en donde muchas veces lo que pueden cambiar, digamos, los temas de lo que es la migración, lo que es la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, son temas donde lo que van a cambiar son las formas. Y como Pero a ver, ya se empiezan a perfilar algunos bandos en Guatemala, se perciben en las redes sociales.
Sí, pero nuevamente el gran problema acá es, digamos, que hay muchísima gente que cree que todo va a cambiar aquí si queda Trump o si siguen los demócratas y que van a dejar de pasar ciertas cosas y que va a haber una relación, un impacto directo en asuntos internos de política. Y al final del día lo que sucede es que nosotros estamos, digamos, somos un país adscrito a las decisiones que toma Estados Unidos. O sea, nosotros reaccionamos ante las decisiones que se toman. No tenemos esa infraestructura, esa capacidad para venir y decir, somos parte, digamos, tenemos una agenda de política exterior que tiene puntos en común con El Salvador, con Honduras, con México, con la futura presidente de México, Claudia Sheinbaum, que deberíamos también estar trabajando en ese sentido para ver cómo venir y trabajar en conjunto para lograr ciertos puntos en común. Pero nuevamente, aquí lo que sucede es que tenemos, digamos, un Nayib Bukele que claramente su ego no cabe en Centroamérica. Tenemos una relación muy distante con la presidencia de Xiomara Castro en Honduras y no sé si le vamos a dar, qué seguimiento se le puede dar a lo que es la relación que ha tenido, digamos, Guatemala con México y que va a tener digamos, con Claudia Sheinbaum, que recientemente dice, digamos, que va a tener un gobierno feminista con conciencia social, que es algo, digamos, sería muy distinto a ver cómo trata la administración de Sheinbaum con un Donald Trump, que, digamos, nuevamente, que no se anda con discursos muy ideológicos, sino que es bastante más práctico. Entonces, yo creo que aquí el problema es, digamos, nuevamente, que no es suficiente estar esperando a ver qué pasa, sino que lo que se necesita, lo que urge realmente es estar preparados para enfrentar, digamos, lo que puede ser un muy posible cambio, un muy posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Mire, ya hay una experiencia durante la primera administración Trump. Es decir, el gobierno de Jimmy Morales logra hacer una gestión, una interlocución de muy buen nivel. El tema de Israel fue la apertura a los círculos cercanos al presidente Trump, el traslado de la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén, y algunas relaciones con agencias propiamente internas de los Estados Unidos dejaron al Departamento de Estado al margen del apoyo que se tenía a la CICIG en ese momento. Y haber sacado a la CICIG bajo la administración Trump, pues fue para el gobierno de Jimmy Morales y algunos sectores, pues fue como un gran logro. La CICIG, como yo he dicho en otras ocasiones, tuvo sus luces, pero también sus grandes sombras y errores garrafales. El Departamento de Estado, históricamente, la administración Trump los mira como parte de una estructura estatal que no es muy dinámica. Él lo ha expresado siempre, no es un simpatizante de ciertas, digamos, organizaciones estatales. Aquí habría que ver cómo, quién podría ser el nuevo secretario de Estado. Podríamos especular, pero hay experiencia digamos, de sectores durante el gobierno de la primera administración Trump donde se pudieron revertir temas internos o de incidencia interna. En la nueva administración sí seguimos polarizados, es decir, se mantiene, hay digamos, un compromiso del gobierno de Biden con el caso de Guatemala, y eso viene desde el proceso electoral y la toma de posesión y lo que ha venido en estos 6 meses. Son un pilar, yo le diría, del sistema democrático, uno de los pilares muy importantes. Pero seamos un poco más específicos, digamos, tomando en cuenta el escenario en el que nos encontramos, un gobierno nuevo este año, lleva ya 6 meses, y bueno, la gente ya se ha formado una opinión de lo que está pasando en esta administración. Eso, ¿cómo incide en los bandos que al mismo tiempo se van generando de cara a las elecciones en Estados Unidos en cuanto a demócratas y republicanos? Embajador. Sí, hay una especulación sobre la afinidad que puedan tener algunos sectores con un futuro gobierno de Trump y que tiene posibilidades de ganar al día de hoy. Entonces hay cierto entusiasmo de poder trabajar, compatibilizar o vender algunos proyectos, iniciativas
del futuro gobierno de los Estados Unidos, porque sí, Estados Unidos tiene a Guatemala en una situación prioritaria. Ahora, el actual gobierno tiene que también jugar, y el Departamento de Estado también, de que esto se venda, el caso Guatemala, de manera bipartidista, por razones como se han comentado y siguen siendo en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico, la corrupción, todo está interrelacionado y que por eso no se desarrolla Guatemala y la migración es incontenible. Entonces hay problemas estructurales que si el gobierno de Guatemala logra articular una agenda bipartidista y que genere confianza, no importa quién quede. Le voy a poner el ejemplo del primer ministro de Israel. Él esta semana llega a Washington y va a dirigirse al Congreso, a una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Entonces, el tema de Israel es un tema que es bipartidista. Y el primer ministro tiene diferencias con Biden, pero al final es una agenda fundamental el tema de Israel en los Estados Unidos, en la política interna de los Estados Unidos. Guatemala históricamente ha tenido una relación muy buena con Israel. Entonces, ahí es una muestra evidente de que sí se puede trabajar con algún lobby que influye y que compatibiliza con la historia de las relaciones con Israel. Este es un caso. Hay otros, pero todo depende de la habilidad que tenga el gobierno de adaptarse a un nuevo cambio de política de los Estados Unidos, en donde pueda trabajar con un futuro departamento de Estado, que fuera con la Casa Blanca, con las agencias diversas que participan en un gobierno, y hay que prepararse. Todos tienen que preparar, todos los países del mundo que tienen una relación estrecha con Estados Unidos, pasando por los aliados, empezando por Europa. Tienen que replantear ante este cambio, porque son dos conceptos. El concepto demócrata de Biden y Kamala Harris con el concepto que ha manejado Trump y que ya tenemos antecedentes. Entonces sí, obliga a una planificación y a un replanteamiento. Hay que esperar para que todos tengan una idea del discurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, creo que va a ser el miércoles o el jueves, en el Congreso, porque va a ser evidente ahí la influencia israelí en la política interna e internacional de los Estados Unidos. Licenciado Wagner, ¿cómo tendría entonces Guatemala que plantear esa agenda, como lo propone el embajador Andrade? Si lo pensamos en términos de gobierno, siempre tienen, bueno, y no solo términos de gobierno, pero sí también como en la pregunta anterior, Alejandra, venir y hablar de ciertos grupos que son, digamos, contrarios al actual gobierno y que también van a buscar influenciar a algunos actores en Estados Unidos. Estados Unidos, digamos, tiene sus intereses. Y Estados Unidos en un momento dado puede venir y decir, bueno, estamos dispuestos a trabajar, digamos, de una forma en específico con Guatemala, siempre y cuando también se estén cumpliendo los intereses de Estados Unidos. Entonces, en vez de esperar a ver qué nos dice Estados Unidos, tendríamos nosotros también que ser, digamos, unos partícipes activos en eso, en proponer qué situación, en qué aspectos podemos ganar a ambos países. Si pensamos en lo que fue la administración Obama y el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, después, digamos, lo que fue, o sea, hay un borrón y se iba a hacer lo de América Crece, no pasó nada y, digamos, ahora estamos ante lo que es las causas raíces de la migración irregular, que es, digamos, la política de migración que ha liderado la administración Biden y particularmente Kamala Harris. No, pues, o sea, nuevamente, si queda Trump, eso se va también otra vez al tacho de la basura. O sea, estamos viendo una serie de programas de parte de Estados Unidos para la región que no han tenido éxito. Yo diría que son, digamos, un fracaso en cuanto a objetivos específicos que puedan tener, pero nuevamente, de nada sirve que si hay un cambio de gobierno o llega, digamos, Kamala Harris, hay una continuidad con los demócratas, que venga otro programa de cierta forma impuesto por Estados Unidos y nosotros simplemente reaccionamos a esto. Tendríamos nosotros que estar preparados para decir, vean, con el punto, digamos, de los diferentes puntos de cierto programa, con el punto A estoy de acuerdo, con el punto B estoy de acuerdo, pero el punto C tenemos que trabajar de otra forma. Esto no va a funcionar. Pero para eso ir es lo que concluyendo, ¿sí? ¿Sí?
Eso es lo que deberíamos de tener, Alejandra, deberíamos de nosotros ser, digamos, más puntuales y ser más proactivos. Y algo que siempre le robo, una palabra que siempre dice el embajador, más creativos a la hora de venir y digamos, diseñar nuestra política exterior y cómo va a ser esa relación con Estados Unidos. Bien, gracias. Para ir concluyendo, embajador, 3 puntos o escenarios que usted puede poner sobre la mesa que vinculan a Guatemala con este proceso electoral en Estados Unidos. Mire, digamos, usted me habla de 3 puntos. Hagamos el supuesto de que gana el candidato Donald Trump y el vicepresidente Vance. Y sobre esa posibilidad y que puedan llegar a controlar el Congreso. Es decir, ya es posible que no solo ganen el organismo ejecutivo, sino también una mayoría en el Congreso. El Partido Demócrata, yo lo veo y va a continuar dando un poco de tumbos, porque es una candidatura heredada de Biden, y Biden va a seguir dando, digamos, problemas de cognitividad, problemas físicos, y cualquier error que cometa se lo van a magnificar y lo van a vincular a Kamala Harris. En fin, ellos no pueden separarse uno del otro. Entonces es un desgaste casi como predecible. Y poner a alguien joven y de segundo, de Kamala Harris, eso va a ser muy difícil. Porque el establishment, todas las estructuras se cuidan mucho. Trump sí lo logró hacer porque él es disruptivo. Puso a alguien, un joven senador que no tenía carrera en el Partido Republicano. Entonces, el Partido Demócrata sí tenía problemas. Entonces, los 3 puntos de agenda es la migración. Hay que prepararse para tener una agenda regional. Guatemala debería tomar iniciativa con el gobierno mexicano o el futuro gobierno mexicano y de Centroamérica tomar un liderazgo en cómo abordar esto de manera regional. Ese es punto número 1. Punto número 2, tiene que haber una agenda muy clara proempresarial de inversiones en sectores que la administración Trump le interesen, que no compitan con la industria manufacturera. Trump vive del turismo, de los hoteles, de los campos de golf. Él entiende muy bien todo eso. Aquí se ha menospreciado al desarrollo turístico del país. Ahí hay una agenda que podría ser interesante con una mentalidad empresarial. El tema de la competitividad ante Estados Unidos, inversiones en puertos, aeropuertos, infraestructura, que es un tema crítico. Ahí sí, mira, estamos en crisis, pero crisis que es seria. Entonces, ante una nueva administración tiene que haber una perspectiva empresarial muy práctica, que sea vendible y que resulte en una atracción de intereses económicos y financieros de Estados Unidos. Eso es competir con México, pero esos son desafíos y son oportunidades. Al día de hoy sí veo con mayor claridad que es muy difícil parar al presidente Trump. Digamos que al día de hoy muy difícil que lo puedan parar, y hay que irse preparando para esa eventualidad, Alejandra. Bien, pues gracias, embajador. Licenciado Wagner, sus 3 puntos, escenarios para concluir. También muy de acuerdo, definitivamente, ¿qué se va a hacer con migración? Pero es importante que, digamos, que Guatemala también haga uso de sus mejores expertos en estos temas para venir y digamos, realmente tratar soluciones que sean de beneficio tanto para Estados Unidos, pero también obviamente para Guatemala. Y eso va de la mano también, de acuerdo con lo que son, digamos, se necesitan grandes inversiones en el país, se necesita, digamos, nuevamente precisamente han estado siempre muy activos el sector privado organizado, pero se necesita hacer una agenda que, digamos, que realmente veamos un efecto de derroche, de riqueza para todos los guatemaltecos, que permita, digamos, lograr no solo un crecimiento económico, sino que un desarrollo, digamos, para todos. Y por último, pues siempre estar muy atentos a lo que es esa agenda de seguridad regional, la lucha contra el crimen organizado. Hasta inicio, digamos, fue durante el gobierno pasado que hubo cambios para aquellos grupos que se dedican a la trata de personas. Pero, digamos, nuevamente, Estados Unidos va a estar siempre preocupado por el tema del narcotráfico, por todos los temas que tienen que ver también con todo tipo de manejo ilícito de ya sea armas, contrabando y demás. Y entonces ahí también tenemos que estar nosotros, digamos,
listos, preparados con una agenda que nuevamente sea de beneficio para Guatemala y que sea de beneficio para Estados Unidos. Y sobre eso va a ser muy interesante cómo se maneja la relación actual del gobierno con el Ministerio Público, porque Estados Unidos en esa agenda, en esos temas de seguridad, necesita del Ministerio Público. Bien, licenciado Wagner, embajador Andrade, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio. Gracias, Alejandra. Un saludo, licenciado Wagner. Un saludo a la audiencia también. Gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Bien, a la audiencia, muchas gracias. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.